Bien, continuando con la epístola del apóstol San Pablo a los romanos, hoy día nos corresponde seguir en el capítulo 1 desde el versículo 8 hasta el versículo 17, donde lleva por subtítulo el deseo de Pablo de visitar Roma, y en el versículo 16 el poder del Evangelio. Y vamos a dar lectura en el capítulo 1, verso 8 en adelante, y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Deseo de Pablo de visitar Roma. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando de que alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es en común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también de vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Verso 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Oramos al Señor y pedimos por su palabra. Señor, vamos delante de tu presencia, Señor, reconociendo y sabiendo que la única forma en la cual nos podemos acercar a ti, a este trono de la gracia, Señor, es por los méritos perfectos y la obra perfecta de Cristo. Señor, esperando en este día que tu palabra, Señor, tu palabra que es viva, que es eficaz, Señor, que es perfecta, que es veraz, Señor, cumpla el propósito por la cual ella siempre ha sido enviada, Señor. Te agradecemos, Señor, esta oportunidad que nos concedes de poder escudriñar, Señor, tu palabra, Señor, y a la vez, Señor, también siendo vivificados por ella. Te agradecemos, Señor, y te exaltamos, y esperando, Señor, que en todo esto, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, el cual nos revela, Señor, nos revela tu amor, nos revela, Señor, tu justicia, Señor, que ese mismo Espíritu Santo nos dirija en este día, Señor, para que todo lo que hablemos sea dirigido, Señor, y todo sea para tu gloria. Señor, te exaltamos, Señor, y esperando que nos dirijas. Cada hermano que tiene que hablar, Señor, cada hermano que tiene que exponer, Señor, seas tú dirigiendo todas las cosas. Te exaltamos y te bendecimos, Señor, y te pedimos todo esto por los méritos de tu Hijo, Señor, nuestro precioso y amado Salvador Jesucristo. Amén. Bien, el capítulo 1, desde el versículo 8 hasta el 17, donde damos lectura. En los primeros versos, Pablo, como el subtítulo de su palabra, dice el deseo de Pablo que sentía por ir a visitar Roma. Capítulo 1, encontramos que Pablo nos habló acerca de este evangelio, el cual fue apartado, y quería ir y quería compartir eso que había sido recibido por gracia, y también este apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones. Por lo tanto, también Pablo asimilaba y sabía que tenía una responsabilidad de ir a visitar y entregar este mensaje en Roma. Y en el verso 8, Pablo da gracias a Dios por la iglesia en Roma. En el versículo 9 hasta el versículo 13, Pablo habla del anhelo que él sentía por ir a visitar a los hermanos que están en Roma. Y el verso 14, ya que es en esta primera instancia, dice que cuál era el motor o qué lo motivaba a Pablo a ir a Roma. Da gracias, el anhelo de ir a visitaros, y de la misma forma qué lo motivaba para ir a Roma. Y en el versículo 16 y el versículo 17, Pablo les da y les habla de forma
magistral y en algún sentido resumido el contenido de esta noticia, el contenido de por qué él quería ir a Roma, que es acerca del Evangelio. Y el versículo 8 dice: primero doy gracias a mi Dios. Pablo no daba gracias a cualquier dios. Si bien en la cultura greco-romana muchos dioses, de hecho en Roma era muy común, una ciudad que estaba cargada de ídolos, pero Pablo dice y aclara una cosa: yo primero doy gracias a mi Dios, sabiendo que todo don de gracia emana de Él. Pablo dice: primero doy gracias a mi Dios. ¿Cómo? Por medio de que Pablo reconocía que la única forma, el único medio, el único mediador entre el Dios y el hombre era Jesucristo. De hecho aquí dice: primero doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, el medio, el canal, el puente, la vía por la cual Pablo les enseña en esta primera instancia a los romanos que para agradecer el medio es a través de Jesucristo. Jesucristo, primeramente doy gracias a Dios mediante Jesucristo. Pablo no agradecía a los romanos o a aquellos que llevaron el mensaje a Roma, porque Pablo no había fundado la iglesia en Roma. Pero no le agradecía a ellos, no agradecía a los romanos por su fe, la cual se divulgaba. No, él primero agradecía a Dios, porque entendía que la fe que se estaba emanando, que se estaba produciendo frutos en Roma, venía directamente como regalo y como don, como gracia de Dios. Primeramente doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, por quien sabemos y por quien tenemos acceso a Dios, y la carta a los hebreos nos enseña eso, que tenemos tal sumo sacerdote por el cual ahora podemos presentarnos delante de Dios solamente por los méritos y mediante Jesucristo. Y dice, primeramente doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo. Y ahora, ¿qué era el motivo? ¿Qué lo llevaba a agradecer por los hermanos en Roma? Con respecto a todos vosotros, doy gracias a Dios por medio de Jesucristo de vosotros. Doy gracias a Dios por vosotros. ¿De qué? Principalmente no de cómo se estaban conduciendo, sino que cómo esta fe que había sido impartida por medio del Evangelio estaba produciendo frutos en ustedes, de que vuestra fe se divulga. Roma, que era un lugar, digámoslo así en ese tiempo, como la capital del mundo, ya sabíamos que todos, y había un dicho que decía que todos los caminos conducían a Roma. De alguna manera, la fe que se estaba produciendo en esta nación, que era una nación pagana, una nación que representaba como la ramera del mundo, habían cristianos en Roma que habían creído al Evangelio, y que esa fe es don de Dios, estaba siendo divulgada por todo el mundo. Con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga en todo el mundo. Versículo 9. Porque testigo me es Dios. Pablo no había visitado Roma, por lo tanto no conocía a los hermanos en Roma. Pero él dice, voy a colocar a Dios de testigo, porque a lo mejor ustedes no me han visto, no me conocen, pero Él es testigo de a quién sirvo. Versículo 9, porque Dios me es testigo a quién sirvo en mi espíritu. Y el término aquí Pablo está diciendo a quien sirvo de todo corazón, con todo mi espíritu, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, para lo que Pablo había sido apartado, que era para el evangelio, y había sido hecho siervo para el evangelio, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Dios es testigo y Él sabe, Él conoce, Él escudriña el corazón del hombre y me conoce a mí, está diciendo Pablo, y Él sabe que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Y aquí Pablo está abriendo su corazón y se está conociendo el corazón pastoral del apóstol Pablo. Pablo tenía ese deseo, ese anhelo, esa pasión de servir a Dios, pero también entendía Pablo
que cuando él, esa pasión que lo invadía de servir a Dios también lo llevaba a tener una pasión por la iglesia, una pasión como pastor. Porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, para lo que fui apartado, de que sin cesar me acuerdo de vosotros siempre en mis oraciones. Estoy constantemente orando por vosotros a pesar de que no los conozco, a pesar de que ustedes no me conocen, siempre ustedes están en mis oraciones. Versículo 10, rogando y ruego constantemente en estas oraciones que emanan de mi corazón pastoral, que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a veros. Y aquí Pablo está mostrando ese anhelo de visitarlos. Quiero ir a vosotros, siempre estoy orando por ir donde ustedes. Y ruego en el versículo 10 de que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Pablo planificaba. Pablo oraba en dirección principalmente con ir a verlos porque era el deseo de su corazón. Y más adelante va a detallar por qué él quiere ir. Pero también de alguna forma él sabía que estaba dirigido por la voluntad soberana de Dios. Pero esto no lo llevaba a Pablo a descansar o a decir, yo descanso solamente en la voluntad de Dios y no hago nada, me quedo en mi silla sentado esperando que en la voluntad soberana de Dios algún día Él me lleve para ir a vosotros. No, Pablo dice, ruego constantemente, oro al Señor, estoy pendiente en mis oraciones de vosotros, anhelo ir. Por lo tanto, Pablo sabía que la responsabilidad del evangelio que él tenía y para lo que había sido apartado, lo llevaba a que él entendía que tenía que ir a Roma, pero sin embargo estaba dirigido en la voluntad de Dios. Deseo ir a vosotros. Ruego de que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros. ¿Para qué? No solamente oro por vosotros para ir a estar con ustedes, quiero verlos. Quiero estar con ustedes, quiero compartir con ustedes este evangelio. Deseo en el versículo 11 veros para comunicar algún don espiritual. Y aquí Pablo, cuando está hablando de don espiritual, no está hablando de estos dones sobrenaturales que vienen por el ministerio del Espíritu Santo. Pablo está hablando de ese don que había sido impartido, la palabra, la exposición, la escritura, enseñarles a que ellos maduraran, a que ellos crecieran. De hecho, ahí Pablo va a decir, porque deseo veros para comunicarlos algún don a fin de que seáis confirmados, a que crezcan, a que vayan madurando. ¿Por qué? Porque deseo veros para comunicar algún don. Quiero entregarles algún don. Quiero compartir con ustedes en oración. Quiero administrarlos a ustedes. Esto es, y aquí vemos el corazón humilde del apóstol Pablo, que él era el que recibía la revelación directa de Dios y había sido apartado para el evangelio. Y había sido apartado y hecho apóstol porque tuvo la visión de ver a Cristo, al Cristo resucitado. Y aquí él dice, quiero ir con ustedes. Y podríamos decir, Pablo, el gran apóstol Pablo, que él recibía la revelación de Dios directo y era un hombre, o sea, era Pablo. Pero aquí Pablo muestra su corazón humilde y dice, esto es para ser mutuamente confortados por la fe. No solamente yo quiero compartir un don con ustedes, no solamente quiero yo confortarlos a ustedes, yo quiero a través de esa fe que en ustedes se está conociendo y divulgando por el mundo, de alguna forma también ser confortado por ustedes. Quiero ser confortado por ustedes. De hecho, Pablo habla a los corintios que en algún momento él fue con temor, con debilidad. Y Pablo aquí dice, yo quiero ir donde ustedes, a lo mejor en alguna instancia con debilidad, pero yo quiero ser confortado por ustedes. Yo quiero también en alguna medida recibir de ustedes bendición. Quiero bendeciros, pero también quiero ser bendecido por ustedes. Ser mutuamente confortados. Por la fe que nos es común. Tenemos algo en común, la fe.
Y esta fe nos tiene que llevar a ser confortados mutuamente, le está diciendo Pablo. A vosotros y a mí. Verso 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros. No quiero que tengan por ignorancia. No quiero que en alguna medida duden que yo no quiero ir donde ustedes. Dios conoce mi corazón. Él sabe que constantemente oro, pero descanso en la voluntad de Dios. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces es algo constante que está en mí, dice el apóstol Pablo. Me he propuesto ir a vosotros. He tenido ese anhelo, me he hecho planes para ir. He tirado línea, he revisado mi itinerario y quiero ir donde ustedes porque me lo he propuesto, pero hasta ahora he sido estorbado. He tenido otras cosas que hacer. Dios en su voluntad ha permitido hacer otras cosas. Y de hecho la palabra nos enseña que Pablo después llega a Roma. Cuando llega a Roma llega preso. Por lo tanto, Pablo tenía ese anhelo de ir, pero también estaba esa voluntad de Dios soberana que determinaba qué día Pablo y cómo, de qué forma Pablo iba a ir a Roma. Para tener también, me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. ¿Para qué? Para tener también entre vosotros algún fruto. Quiero ir donde ustedes para yo recibir, para yo extraer de ustedes algún fruto, dice Pablo. Frutos que son evidencia de una fe genuina, santificación, cristianos maduros, fruto de vosotros. Así también no solamente de vosotros, sino que quiero ir, dice Pablo, para anunciar este evangelio como no solamente a vosotros que estáis en Roma, sino que también a los gentiles. Pablo quería que por medio de esta proclamación del evangelio, obtener algún fruto de ellos, los que ya habían sido fundados en la fe, y de la misma forma con la predicación del evangelio, para la cual Pablo había sido apartado, tener algún fruto de entre los gentiles, entre los miembros nuevos de la iglesia, los que aceptarían y los que recibirían por gracia esta fe, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Y aquí Pablo, habla del motor, de qué lo motivaba en el versículo 14 a ir donde ellos. Y Pablo dice, voy a ir donde ustedes, tengo ese anhelo, también está la voluntad de Dios, quiero ir a comunicaros, quiero también obtener fruto de algunos de vosotros, como también de los gentiles, porque a griegos y a no griegos, al sabio y al no sabio, soy deudor. No es solamente para griegos, sino que también para el no griego, no solamente para el romano, sino que es también para el pagano, para el gentil. Soy deudor de todos. Se me había asignado, se me había impuesto algo, dice Pablo, el ministerio del evangelio, proclamar el evangelio para lo cual yo fui apartado. Por lo tanto, dice Pablo, tengo tal responsabilidad, tengo tal asignación que vino de Dios y el cual me apartó para esto, que soy deudor para el griego. Le debo al griego, le debo al no griego, le debo al romano, le debo al gentil, le debo al que es sabio, le debo al que es analfabeto. De todos soy deudor. De todos soy deudor. Así que en cuanto a mí, versículo 15, pronto estoy. En cuanto a mí se refiere, dice Pablo, pronto voy a ir a anunciar este evangelio. También a vosotros que estáis en Roma. Entonces Pablo muestra en este capítulo 1, verso 8 hasta el 15, ese deseo de estar con ellos. De estar con ellos y que ellos conocieran este evangelio y que ellos se fundaran en este evangelio y en la fe misma. Y en el versículo 16, que también dimos lectura, donde nuestra Biblia cambia y lleva por subtítulo el poder del evangelio, Pablo
me imagino la situación o lo que estaba sucediendo en Pablo cuando él escribe la carta y dice: quiero ir a ustedes, yo fui apartado para el Evangelio, quiero estar con ustedes, quiero que lo conozcan. Pero Pablo no se aguantó. Pablo no aguanta. Y dice: tiene que hablar del Evangelio, tiene que dar unos destellos del Evangelio. ¿En qué consiste el Evangelio? Y en el versículo 16 y el versículo 17, Pablo va a relatar esto. Y lo conocemos como el corazón de la carta a los romanos, porque Pablo hace un resumen magistral del contenido de este evangelio, del contenido para lo cual él fue apartado. Y dice: ¿saben qué? No me avergüenzo del evangelio. Pablo había dicho en el 15: pronto estoy para ir a anunciaros el evangelio también a vosotros los que estáis en Roma. ¿Por qué? Porque no me avergüenzo del evangelio. Porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo, que podría en alguna medida haberse avergonzado humanamente de este evangelio, él había sido encarcelado en Filipo, echado de Tesalónica, había sido apedrado en Listra, había sido dejado casi muerto, había naufragado. Cuando se presentó en el concilio con los de Jerusalén, lo querían echar porque hablaba palabras que no tenían sentido para los judíos. Y Pablo, en alguna medida, a lo mejor humanamente, él podría haberse avergonzado de esto, porque había traído cierta dificultad este trabajo para el cual Pablo había sido asignado. Pero Pablo dice: yo quiero ir donde ustedes, anunciaros el evangelio, porque no me avergüenzo del evangelio. Y Pablo habla en un sentido de que cómo Dios lo había apartado para esto y cómo el evangelio había producido un efecto tal en Pablo que cuando él era perseguidor de la iglesia, él odiaba a Dios y había sido transformado por este poder del evangelio que él reconoce y dice: no me avergüenzo de este evangelio, no me avergüenzo. Y posiblemente a lo mejor los romanos y los que habían llevado el evangelio a Roma en alguna medida se estaban avergonzando. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque llegar a Roma o a la cultura greco-romana con un mensaje el cual tuviera por esencia que la salvación viene de la mano o viene por los méritos de un judío que fue crucificado y que fue muerto por los romanos, y que esa muerte en la cruz lleva salvación y lleva el destino final de los hombres, era locura. De hecho, Pablo habla a los corintios en el capítulo 1, y les dice: porque la palabra de la cruz, el evangelio, es locura a los que se pierden. Es loco. Para la cultura greco-romana, para los griegos era locura. Los griegos buscaban sabiduría. Los judíos pedían señal del cielo. Y este evangelio, esta palabra de la cruz, era locura. Pero Pablo habla a los corintios en el capítulo 1, 18, dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan. Y Pablo sabía esto es a nosotros, es poder de Dios. Por eso Pablo no se avergonzaba, y Pablo va a decir aquí: porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, a todo el que cree. La misma carta a los Corintios, Pablo dice que esta palabra de la cruz es locura. Y en el versículo 21, pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación de este evangelio. De la predicación. Por la locura de la predicación. Porque los judíos que estaban también en Roma pedían señal, mándanos una señal del cielo, que este evangelio nos muestre una señal de poder. Y los griegos buscan sabiduría. Mas nosotros, dice Pablo, predicamos a Cristo crucificado, predicamos el evangelio, predicamos la locura de la cruz. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles, para los griegos,
loco. Más para los llamados, así judíos como a griegos, Cristo. Ese poder que demandan los judíos en Cristo, poder de Dios, y esa sabiduría que demandan los griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. No me avergüenzo, dice Pablo. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder. Y la palabra poder aquí se refiere al término griego dynamus, que tiene que ver con un efecto explosivo, con una dinamita explotando. Es tal el poder que Dios da a conocer en el Evangelio, dice Pablo, que es para salvación. Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder, es dinamita, es un poder irresistible, dice Pablo. El cual Pablo había sido partícipe de esto y había transformado la vida del apóstol. Porque es poder de Dios. Y es de Dios. Esto que quede muy claro, es de Dios. No del hombre. Es poder de Dios. Es gracia de Dios. ¿Para qué? Para salvar a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. ¿Para salvar de qué? ¿Para salvar de qué? Y lo va a detallar Pablo más adelante, de la ira de Dios que se ha de revelar sobre todos nosotros. Porque es poder de Dios para salvar, salvarnos a todo aquel que deposita, que cree, que coloca su fe, que coloca la fe, que también es don de Dios, en la obra perfecta de su Hijo Jesucristo. Esto es para el judío primeramente y también al griego, dice Pablo. Y aquí está englobando a toda la humanidad. Pero era muy común que en ese tiempo se utilizara el término a los judíos primeramente y también al griego, que era donde englobaba a todos los gentiles. Porque había sido el pueblo judío, el cual donde Cristo vino, el pueblo que Dios eligió para que el Redentor Jesucristo viniera, de quien son los patriarcas, de quien es la ley. Por eso Pablo dice al judío primeramente y también al griego. Y aquí Pablo da a conocer otra característica de este evangelio. No solo es poder, no solo es poder para salvarnos de la ira de Dios que se ha de manifestar, y que es para el judío y también para el griego, sino que también el evangelio, en ese evangelio que habla acerca de la cruz de Cristo, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Lutero cuando lee este pasaje, él no entendía cómo la noticia del Evangelio podía ser una buena noticia. De hecho, Evangelio significa grata nueva, buena noticia. Y él no podía entender cómo podía ser una buena noticia la noticia del Evangelio. Si en el Evangelio, versículo 17, se revela la justicia de Dios. Lutero no entendía cómo va a ser una buena noticia si Dios va a aplicar toda su justicia sobre mí, va a ser revelada. O sea, debería ser una mala noticia. Sin embargo, Lutero entendía, por medio del Espíritu Santo, entiende que en el Evangelio, porque en el Evangelio no se revela la justicia de Dios aplicándose sobre pecadores y ejecutando este juez justo su martillo contra nosotros, sino que es este juez justo bajando de su trono, bajando de su altar, tomando mi mano y declarándome y diciéndome: Daniel, Pablo, todos los pecadores, todos los que creen en Jesucristo son justos. Es la justicia de Dios encarnada, Cristo siendo transferida a la cuenta de nosotros, pecadores. La justicia de Dios revelándose, no el martillo de Dios rompiéndonos, quebrantándonos, emitiendo juicio sobre nosotros, sino que es la justicia perfecta de Dios manifestándose en nosotros, revelándose, y esto es por fe, dice el apóstol en el versículo 17. La justicia de Dios que se revela por fe y para fe. Es por la fe, creyendo y colocando la confianza en la obra
perfecta de Jesucristo. Es Dios solamente el que nos puede salvar de Dios. Porque en el Evangelio la justicia de Dios, la justicia perfecta de Dios es imputada a mí. Es imputada, es Dios viendo mi cuenta, que tengo valores menos negativos, y Él colocando, perdonándome en primera instancia y colocando toda la justicia perfecta de Él mismo en mi cuenta. Y eso tiene que ver con la seguridad de la salvación, porque el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe. Y esto es revelado creyendo en la obra de Cristo. Y es por fe y para fe. Y aquí no quiero que entendamos que es por fe y terminé por obras, o que comencé por la fe y una vez creí en Cristo y se me dio la fe y un día creí en la obra de perfecta de Cristo y ahora camino de la forma que yo quiero caminar. Es por fe, para fe. Comienzas por fe y es para fe. El principio es por fe y el final es para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Si el justo va a vivir, si el justo, el que ha sido justificado, el que la justicia de Cristo, está diciendo Pablo, la justicia de Dios se ha revelado por fe, este va a vivir por la fe. Mas el justo por la fe vivirá, como está escrito. Y aquí señala lo que dijo el profeta Habacuc: el justo por la fe vivirá. El justo comienza por la fe y es para fe. Comienza por la fe y termina para fe. Si comienza viviendo por la fe, vivirá por la fe. Para fe, por la fe. No me avergüenzo porque es poder. No me avergüenzo porque la justicia de Dios se revela por fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Que el Señor nos bendiga. Este es el capítulo 1, del versículo 8 hasta el versículo 17, del deseo de Pablo a visitar Roma y lo que es el Evangelio de Dios. Amén. Que el Señor nos bendiga.